time is short. What is your life? It's even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. If someone had told me when I was 20 years old that life was very short and would pass just like that, I wouldn't have believed it. And if I tell you that, you don't believe it either. I cannot get young people to understand how brief life is, how quickly it passes. It seems like yesterday I was in school. Every one of us here has been given the same amount of time in a day. 1,440 minutes a day, 168 hours per week. 70 years God allows us. And it's interesting to me, with all of our medical science, we've never passed that magic mark. The average American male today lives 70 years and 4 months. The average female, 73 years and 6 months. More people live to be 70, but the average age of an American is still 70, as taught in the scriptures. What a thing it is when you think that you have just one short life to spend, and it'll soon be over. I'd write down my priorities in life, and I'd get committed to certain priorities. Now is the accepted time. The things we ought to do, the classes we ought to take, the books we ought to read, do it now. The family that needs you, spend more time now. Write that letter home now that you've been meaning to write. Money you ought to give now. Time for study, do it now. People you ought to witness to, do it now. Every time the clock ticks, it seems to say now. Today, if you will hear His voice. There may not be a tomorrow for you and for me, because there's a warning to time. Time is running out for all of us. Time is too short for indecision and vacillation. Do not halt between two opinions. Fools say that time is long. Every morning we have 86,400 seconds to spend and to invest. And each day the bank named time opens a new account for you and for me. It allows no balances and no overdrafts. If you fail to use the day's deposits, the loss is yours. The Bible says, redeem the time, because the days are evil. And the days in which we're living are very evil. If there was ever a time for the gospel that can transform the human heart, it's now. Jesus said, as long as it is day, we must do the work of Him that sent us. The night is coming when no man can work. The night is going to come in your life. Yet there was a serenity about the work of the Lord Jesus. It's the quality of life, not the length. Jesus only had 33 years, and it ended on the cross. To the world, He was a failure at that moment. Yet at the end of His life, He said, I finished the work that Thou gavest me to do. It doesn't matter whether you live another year or 2 years or 5 years. Will your work be finished? Is there a quality to it? Is there a dedication to it? Time can also be a tool, but we can also be its slave. And then time also calls for immediate action. The fact that time is short calls for something now. Now is the accepted time. Fill your heart with the Word of God. I've found that those who know the Scriptures are the ones that have the power today. We need men and women who walk with God. And if you do that, you too can finish the work that God gave you to do. Help us to realize the brevity and the urgency of time. May we invest what little time we have in the kingdom of God. Y aquí hay 3 declaraciones. No hay acepción de personas. Cosechamos lo que sembramos, y nuestro pecado nos alcanzará. Así que tenemos que elegir. O bien puedo seguir la voluntad de Dios, que es lo más sabio que puedo hacer, o puedo escoger actuar a mi manera. Y con Dios no hay parcialidad. Si escojo actuar a mi manera, sufro los resultados.
Si usted decide actuar a su manera, sufre los resultados sin excepción. Y ahora, lo que deseo hacer es llevarle por un breve recorrido de lo que significa salirnos de la voluntad de Dios. Porque estamos hablando de la frase. El título es Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Así que antes de salirnos de su voluntad, veamos esto. Adán y Eva lo tenían todo perfecto. No podía haber nada que agregar ni mejorar en el huerto del Edén. Pero ellos decidieron, por un acto de voluntad propia, desobedecer a Dios y escuchar la voz equivocada y salirse de la perfecta voluntad de Dios, donde no había necesidad ni problemas, sino vivir en la presencia de Dios Todopoderoso, con su creación perfecta, y disfrutar la vida, y disfrutarse el uno al otro para siempre. Pero eso no fue lo que hicieron. Y luego deseo que pensemos en la maldad de los días de Noé. Sucedieron muchas cosas desde Adán y Eva hasta los días de Noé. Y la gente se había resignado a vivir como querían. Empeoró tanto a los ojos de Dios que dijo, lo destruiré todo. Pero Dios encontró a alguien, Noé, quien decidió obedecerlo, y Dios dijo, hay tanta maldad desde el Edén que voy a destruirlo todo de la faz de la tierra y comenzaré de nuevo. Y alguien dirá, pues eso no suena muy justo. Claro que sí, mucha atención, Dios no hace excepción. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo. Y no podemos cambiar eso. Adán y Eva lo tenían todo perfecto. Lo dejaron. En los días de Noé había tanta maldad. Dios lo salvó de una sociedad difícil de describir. Y luego Dios escogió a una nación llamada Israel y sirvieron cientos de años bajo el yugo egipcio. Y Dios decidió salvarlos de la esclavitud egipcia. Luego pasaron por un periodo de tiempo en el cual recibieron los 10 mandamientos. Dios les enseñaba cómo vivir y cómo adorarlo, ofreciéndoles lo mejor. Lo desobedecían, desobedecían, pero Dios tenía algo en mente, porque su propósito, plan y voluntad para sus vidas era darles una tierra donde pudieran servirlo libremente. Dios sería su Dios. Demostraría su gran amor por ellos, porque los escogió. Así que tuvieron la oportunidad de tomar la tierra. Y cuando llegó el momento dijeron, bueno, no sabemos sobre eso. Hay gigantes en la tierra. Y comenzaron a quitar la mirada de Dios para ponerla en lo que habían escuchado. Escucharon de gigantes y escucharon de la tierra y de lo fructífera que era, pero también escucharon que había peligros y algunos perderían la vida. Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad. Ahora, recuerde esto. Cualquiera sea el propósito, el plan y la voluntad de Dios para su vida, recuerde esto. Tiene la omnipotencia, la omniscencia y la omnipresencia de Dios con usted en cada aspecto de su vida, sin excepción. ¿Escuchó eso? Algunos sí. Entonces, recuerde que tiene el propósito, el plan y la voluntad de Dios, su omnipotencia, su omniscencia y su omnipresencia para acompañarle en lo que sea que Dios disponga que atraviese. Pero ellos decidieron, quizás no sea tan hermosa como Josué, y estos otros dicen que será, así que no lo haremos. Y pasaron la noche llorando, hablando entre ellos, de seguro, ¿y haciendo qué? Rebelándose contra Dios por no creer que su propósito, su plan y su voluntad eran lo mejor. Creían que lo de ellos era mejor. ¿Sabe para qué era mejor? Dios dijo, este es el resultado. 40 largos años en el desierto con todas las serpientes, buscando qué comer, con todos los enemigos que enfrentarán. Y les costó 40 años, toda una generación. Ahora piense en esto. Antes de salirse de la voluntad de Dios, anótelo. Se paga un precio. Siempre hay un precio que pagar al salirse de la voluntad de Dios. Canaán, con todo lo que Dios Todopoderoso pudo crear para ellos,
Lo creó para ellos. Dios vencería a sus enemigos. Y escogieron el temor, la duda y escuchar las voces equivocadas. Decidieron no tomar su propósito, no seguir su plan, no creer en su poder para hacerlo. 40 años, toda una generación murió en el desierto por creer que su propio plan era mejor. Permítame decirle algo. Hay toda una generación hoy que ha decidido vivir en el desierto. Ha escogido vivir en el desierto espiritual. Ha escogido vivir sin Dios. Ha escogido vivir lejos de Dios. No el propósito de Dios, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, su propio plan, su propia voluntad y su propio propósito. Pero no podemos ser mejores que Dios. Él tiene un propósito, un plan y una voluntad. No es el propósito, el plan, ni la voluntad de alguien más. Se trata de Dios Santo. Su propósito, su plan y su voluntad para nuestra vida. Obedecerlo en medio de una generación que no quiere obedecerlo, que quiere vivir a su manera. Y leemos en la Biblia que cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, podemos hacerla. Su propósito, su plan, su voluntad, lo hacemos de lado. Mucha gente, algunos, sus compañeros de trabajo, su familia, otros, sus amigos, no el propósito de Dios, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, sino los suyos. Pero hay una consecuencia, hay una penalidad, siempre hay un precio por salirse de la voluntad de Dios o no tenerla en cuenta. Y dije que le llevaría en un breve recorrido para mostrarle una y otra vez, sucede lo mismo. Ahora hablemos de un caso. Tomemos, por ejemplo, a Sansón. Dios bendijo a Sansón con poder asombroso, casi milagroso. Le dio un secreto y le dijo: nunca debes cortarte el pelo. El día que lo hagas, perderás tu fuerza. Así pues, los primeros años de su vida, venció a los malvados una y otra vez. Y luego conoció a Dalila. Y entonces el enemigo encontró a Dalila y le ofreció un gran precio si descubría su secreto. Una y otra vez ella lo tentaba y él no cedía, porque Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad para su vida: vencer a los enemigos de Dios. Vencer a los enemigos de Dios, y tenía el poder para hacerlo. Y usted sabe el final de esta historia. Por fin, en un momento de debilidad, él le contó su secreto, dado por Dios: cortarse el pelo. Y ella se lo corta. ¿Dónde terminó él? En la cárcel. Lo próximo que sabemos es que lo dejaron ciego. Luego, que está dando vueltas en un molino. Después, cuando lo trajeron para demostrar su derrota, Dios lo usó en su actitud contrita ante Dios y derrumbó todo el Coliseo, trayendo muerte al enemigo. El propósito de Dios, el plan de Dios y la voluntad de Él para su vida. Sansón era símbolo de fuerza y el poder de Dios para la gente temerosa de Dios, y por lo que sea que le ofreció Dalila, le costó todo. El plan de Dios es perfecto. Si insisto en tener mi voluntad, mi propósito y mi plan, puedo tenerlo, pero a un precio. No olvide este mensaje. Hay una penalidad que es inevitable por ignorar a Dios Todopoderoso, sea quien sea usted. Hay una penalidad por pasar por alto la voluntad de Dios. Luego está David. Lo conocemos como el joven pastor de ovejas que mató a Goliat. Y sabemos qué maravilloso era ese joven. Era el mejor amigo del hijo del rey. Y sabemos muchas cosas buenas de David. ¿Y cuántos padres le ponen el nombre de David a sus hijos? Pero un día en que debió haber estado con sus soldados enfrentando al enemigo, decidió quedarse en casa. Y luego Satanás le tendió una trampa. Preste mucha atención. Satanás le entrampará con lo que sea necesario para hundirle, si usted no ha propuesto en su corazón
vivir conforme a la voluntad, al propósito y al plan de Dios. Entonces mi título, antes de salirse de la voluntad de Dios, piense, ore, ore, vuélvase a Dios. Así que David se paseaba por la terraza por casualidad, se asoma hacia abajo y ve a Betsabé bañándose. Vio lo suficiente para que no pudiera sacársela de la mente. ¿Y qué hizo? Se olvidó de Dios y de lo bendecido que había sido. No era más que un joven pastor de ovejas. Ahora era el rey de todo Israel, el poder para gobernar a todo el pueblo de Dios. Y por una noche, una mirada, una llamada, un acto de adulterio, él arruinó su vida. Hay un precio que pagar cuando hacemos caso omiso de su propósito, su plan y su voluntad para nuestra vida. Asimismo, Jonás decidió que no haría la voluntad de Dios. No iba a predicarle a quienes odiaba, así que se va en un bote. Uno no puede escaparse de Dios. Pensamos en esta historia y nos reímos. Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad. Su propósito y su voluntad era: Jonás, ve a Nínive y predica la verdad para que sean salvos. Discriminaba tanto a las ninivitas que eso era lo último que quería hacer, y decidió de forma insensata, como hace la gente: no haré lo que Dios me dijo que hiciera, y me iré de vacaciones, me voy de aquí. Muchos hombres y mujeres deciden alejarse de Dios para ser tragados en un estilo de vida que odian y casi los destruye. Y a menudo ha sucedido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios lo llevó casi al punto de la muerte, escapó del gran pez y no pudo llegar rápido a Nínive. Y luego, claro, está Pedro. Pedro era uno de los grandes discípulos de Cristo, un gran pescador. Había visto milagro tras milagro, y la noche en que se llevaron al Señor, y aunque estaba en el propósito, el plan y la voluntad del Señor, una niña lo vio y dijo: creo que eres uno de ellos, creo que eres uno de esos seguidores de Cristo. Y él contestó: no lo soy, no lo soy. Y la Biblia dice que justo en ese momento pasó el Señor Jesús, se volteó y miró a Pedro. Y nunca olvidaré esta frase en la Biblia. Entonces Pedro se acordó. ¿Y de qué se acordó? De 3 años maravillosos, admirables, indescriptibles de andar con Cristo y verlo sanar y hacer un milagro tras otro, caminar sobre el agua donde había pescado tantos años. Pero dijo: no lo conozco. Antes de salirnos de la voluntad de Dios, adrede y a sabiendas, más vale pensarlo 3 veces, no una. Puede usted decir hoy: hasta donde tengo conciencia estoy viviendo en la voluntad de Dios. Hasta donde tengo conciencia estoy rendido a Él. Hasta donde tengo conciencia mi testimonio ante otros es bueno, porque trato de vivir a diario en su voluntad, su senda y su propósito para mí. Voluntad, propósito y plan. Dios le ama tanto que ha planeado lo mejor. Y la razón por la cual hablo de estos personajes en particular es porque deseo que vea que hay un precio, siempre hay un precio, hay un costo por desobedecer a Dios y no querrá tener que pagar ese precio. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos hemos tenido que acogernos a ese versículo, quizás muchas veces, pero ¿ha aceptado a quien le ha llamado? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ha respondido a este versículo? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Él no dice que tenga que relatar todos sus pecados. Confiesa el hecho de que es pecador, que ha desobedecido a Dios, pero tiene el privilegio, por la gracia de Dios, de confesar ese pecado, pidiéndole perdón y luego escogiendo andar en la voluntad de Dios. No es que su vida sea perfecta, sino que por su gracia, bondad, amor, misericordia y ayuda puede vivir como agrada a Dios,
porque tiene la presencia del Espíritu Santo para ayudarle. Padre, te amamos y te alabamos por darnos tu hermosa palabra, como advertencia, como aliento, como ayuda, como fuente de fortaleza y de sanidad. Que la verdad de tu palabra penetre cada corazón que la escuche. Que haya un cambio definitivo, claro, absoluto e incuestionable, en las actitudes y las acciones de todo el que escuche esto, que aún no haya aceptado a Cristo como su Salvador, y quienes sí lo hemos aceptado, que examinemos nuestras vidas. ¿Andamos en la luz de la verdad de Cristo? Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estar seguros de la voluntad de Dios? Si alguien les preguntara, ¿qué quieren decir ustedes los cristianos con la voluntad de Dios? ¿Qué diría? ¿Cómo contestaría esa pregunta? Porque ellos merecen una respuesta. ¿Diría que la voluntad de Dios se refiere al propósito de Dios? ¿Al plan de Dios? ¿Al deseo de su corazón? Si lo diría es correcto. Dios tiene un plan, un propósito y un deseo para todos nosotros. Y hay gente que nunca piensa que Dios tiene un interés personal en ellos. Creen que Dios solo piensa en asuntos a escala mundial. La Biblia dice que al aceptar a Cristo como su Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, al pensar en su relación con Dios y al hablar de la voluntad de Dios, hablamos de su propósito, su plan, su deseo para su vida. Es decir, Dios no le ignoró cuando usted nació. Tiene un propósito, un plan, un deseo para su vida. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pensó, Señor, ¿dónde estoy hoy en tu plan? ¿Dónde estoy en tu propósito? ¿Dónde estoy en tu voluntad para mi vida? Y en este mensaje deseo que pensemos en si es posible estar seguros. Podemos estar seguros de la voluntad, el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando pienso en eso, considero lo que dice en el Salmo 40, en el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y pienso en las personas que se sientan en la iglesia semana a semana, asisten a toda clase de iglesias, nunca piensan en cuál es el plan de Dios. No solo es qué voy a hacer hoy, qué quiere Dios que haga yo en esta situación en particular, sino cuál es su plan, cuál es su propósito, qué está tratando de lograr en mi vida. Al pensar en eso, considero a quienes pasan por dificultad, adversidad, sufrimiento, dolor, de todo, y tienen derecho a preguntar, Señor, si tienes una voluntad para mi vida, ¿cómo encaja todo esto en tu voluntad? Pues si andamos en la voluntad de Dios, lo que Él permita es por nuestro bien. Y a veces cuesta aceptarlo, pero es cierto. Entonces, al preguntarnos, ¿podemos estar seguros? Sí, podemos. Así que le daré varios enunciados que le ayudarán a confirmar en su mente y en su corazón si es o no la voluntad de Dios. Entonces es una prueba para confirmar si es la voluntad de Dios. Y la primera es esta. ¿Concuerda o coincide esta decisión con la palabra de Dios? ¿La decisión que está tomando está en conformidad con la palabra de Dios? Y podemos pensar en muchas acciones que no están en armonía con la palabra de Dios, y la gente las practica. Esto es parte de confirmar la voluntad de Dios para su vida. Y asimismo, ¿es una decisión sabia? Quizás diga, ¿cómo saber si es o no una decisión sabia? Así lo sabrá. Mucha atención. Pregúntese, ¿cuáles son las consecuencias? Si hago esto y aquello, ¿cuáles serán las consecuencias? No cuáles quisiera que fueran, ¿cuáles serán?
Por eso hay que enseñarles a nuestros hijos y nietos desde temprana edad que sus decisiones traen consecuencias. No podemos tomar decisiones sin alguna consecuencia. Quizás sea buena, sin duda eso esperamos, pero quizás no. Pero depende de nuestra motivación, depende de nuestra relación con Dios. Porque mire, piense en esto. Vivimos dentro o fuera de la voluntad de Dios cada momento de nuestra vida. Podemos quedarnos en casa el domingo en la mañana y no venir a la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es que estemos adorándole en algún lugar. Entonces es una decisión sabia. ¿Cuáles son las consecuencias? Número 3. ¿Puedo pedirle a Dios con sinceridad que me ayude a llevar a cabo esta decisión o lo que está pasando? ¿Puedo pedirle que me ayude a lograrlo? Piense en la última gran decisión en su vida. ¿Le consultó esa decisión a Dios? Usted dirá, ¿cómo que gran decisión? Pues usted sabrá lo que es una decisión muy seria. ¿Le preguntó a Dios al respecto? Hay algunas decisiones que nadie es apto para tomar sabiamente sin la dirección y la ayuda de Dios. Por la sencilla razón de que vivimos en un mundo opuesto a Dios, opuesto a la justicia, a las decisiones piadosas. Y algo que debemos recordar es que las decisiones que tomamos nos afectarán, no importa lo que pensemos. Y quizás alguien diga, bueno, eso ocurrió una vez. Y es cierto, a veces pasa algo, una sola vez, pero trae consecuencias de por vida. Y también, ¿tengo paz genuina? ¿Tengo paz genuina en cuanto a esta decisión? Y una de las preguntas que surgen con esta ¿es este el momento indicado? Mire, quizás sea la voluntad de Dios que usted haga lo que sea, pero ¿es este el momento propicio? Y la gente toma decisiones serias, decisiones que salen muy costosas por adelantársele a Dios o por tardarse. Y quizás usted diga, ¿qué tiene que ver la paz con esto? Cuando caminamos en la voluntad de Dios y le hacemos una pregunta respecto a alguna decisión a tomar, cuando es su voluntad, Dios nos hará sentir paz. Quizás diga, ¿qué quiere decir con paz? O sea, habrá un sentido de quietud en su espíritu, no habrá sensación de irritación dentro de usted, no habrá dudas que llenen su mente. Y no le preguntará a nadie más, ¿qué piensas tú? Cuando tenemos la paz de Dios, hay un sentido sobrecogedor de, sí Señor, gracias, sí Señor Jesús, sí, sí, sí. Y alguien dirá, no creo haber tenido nunca esa sensación. Eso es porque no se ha detenido a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Mucha atención. Dios no le ocultará un secreto cuando usted quiere hacer lo correcto. Dios le mostrará qué hacer cada vez. Y Dios nos dará paz justo cuando lo necesitamos. Luego debemos preguntarnos, ¿es esto congruente con la manera en que actúa Dios? Dicho de otro modo, la manera en que Dios actúa en las Sagradas Escrituras mediante diversos personajes bíblicos. ¿Puedo hacer esto y sé que tengo su aprobación? Mire, si coincide con la voluntad de Dios, coincidirá con la palabra de Dios. Así que si está por tomar una decisión y debe enseñarles a sus hijos desde pequeños que cuando estén por tomar una decisión, antes de tomarla, se la consulten a Dios. Quizás usted diga, ¿y qué sabe un niño de 12 años de consultarle a Dios? Puedo decirle, creo que cualquiera que quiera en verdad conocer la voluntad de Dios para su vida, Dios se la mostrará. Ahora, si vive en pecado y lejos de Dios, es una cuestión diferente. Lo que Dios le mostrará es que necesita arreglar cuentas con Él. Pero la pregunta es, ¿concuerda esto con lo que dice Dios? Quizás usted
inside in your hand and you play it to the beat. Even if I have nothing, oh, haters hate cause I've got it all. Love is love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Even if I have nothing at all, haters hate cause I got it all. Love is love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Blah, blah, blah. This beat can be polite if need be, but now I'm unleashing my artillery. It says no, I've been holding back, you see. Sacrifice myself, let others be free. Haters gonna hate, it's your new title. Before me you bow, don't try to rival. Don't compare yourself, I've wrong, surpassed you for years, for seasons, for weeks. It's true, oh no, cutting karma cycle. Your world's mode is no longer viable. Two-faced, you act nice to my face. Behind my back, you're a disgrace. Your thoughts pitiful and frightening. Tasted success, now you're enlightening. Think you're a god after dessert. Sorry, I'm not that naive or hurt. I know what's fake and what's real. Could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. My name is not she, action show my drive. But for no problem can't survive. On the first place trophy I left my mark. I got the work, I got the money, I got the respect, I got reborn. Breathing air, feeling gravity's pull. Nothing matters but moving forward, that's my rule. Proving myself again and again. This victory is truly mine to attain. Where will I live in your eyes? Watch closely as another storm will rise. I won't accept anyone's disdain. No way, okay, nothing can explain how hard I've worked for this success. No way, okay, every drop of sweat is for progress. Persistent, you get a mix of struggle and regret. Shining like with me, another night on big success leads the way. Rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. There's a shift in the air. Dark clouds fill the horizon. The storm's approaching you air. See the lightning strike one. Feel like a hurricane. Go seek shelter from the storm. No princess of the purple rain. To me again. Swirl, you run like a tornado. Watch out for my path of destruction. The warning goes away when I go. So listen up, man. It's a production. From this surge, no purpose of the purple rain. Send me again, I'm on the